Al famoso pintor Rafael le preguntaron que cómo había ideado un cuadro precioso de la Santísima Virgen que está expuesto en el Vaticano. Y él dijo que para pintar ese cuadro se había fijado en los rostros de muchas madres, de muchas mujeres, y después había pintado ese cuadro. Pienso, estimados hermanos, que cuando San Juan, en su capítulo 2 de su Evangelio, nos presentó el caso de Caná de Galilea, habrá meditado mucho en la presencia de la Virgen María en su vida, en su casa, porque ustedes saben que él fue el que se la llevó a su casa. San Juan escribió su Evangelio hacia el año 90. En ese momento ya la Virgen María había muerto. Y seguramente San Juan recordaba todos esos episodios de su vida y quiso plasmar ese cuadro tan bonito. La presenta en un casamiento, fiesta de Caná de Galilea, unas bodas. Las fiestas de ellos duraban 5 días, las fiestas de casamiento eran muy alegres. Yo me imagino a la Virgen María en esa fiesta como una mujer hacendosa, de esas que no pueden estar sentadas, que están ayudando siempre, preocupándose de los demás. Así me la imagino en la fiesta de Caná. Por eso fue que ella inmediatamente captó algo, el problema, estaba faltando el vino. La demás gente ni se dio cuenta, siguieron bailando, comiendo, chistando, danzando, no se dieron cuenta, pero ella sí, inmediatamente acudió a Jesús. Y en este momento la Virgen María comienza a manifestarse como auxiliadora de la comunidad, la que está en los momentos difíciles. Y San Juan habrá recordado cuántas veces a él lo habrá auxiliado porque él la tenía en su casa. El Señor se la había encomendado. Entonces, la Virgen María aquí, una mujer que comienza a proyectarse como la que va a ser la madre de la Iglesia, la auxiliadora de la Iglesia. ¿Qué fue lo que hizo la Virgen María? Fue donde Jesús y únicamente le dijo con un rostro de tristeza: hijo, no tienen vino. Eso significaba en un pueblo chiquito como Caná de Galilea una tragedia, una vergüenza para la familia que había invitado. Pero lo que impresiona aquí es la respuesta de Jesús. Uno creería que Jesús le iba a decir: mamá, no tenga cuidado, yo arreglo esto rápido. Nada. Los traductores se encontraron en apuros para traducir lo más fielmente posible la respuesta de Jesús, y son tan diversas las traducciones. En una traducción dice: ¿qué te va a ti y a mi mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Otra traducción dice: ¿por qué me dices esto? Todavía no ha llegado mi hora. Y la traducción que hace Alonso Shekel, un traductor moderno, dice: ¿por qué te metes en esto? Todavía no ha llegado mi hora. O sea, son traducciones muy duras. Propiamente le decían: no ha llegado mi hora. Para Jesús su hora era el momento de la muerte y la resurrección, de su glorificación. Jesús hasta ese momento no había hecho ningún milagro. Tenía 30 años y no había hecho ningún milagro. Al hacer el primer milagro, pues todos iban a fijar, Dios y hombre, gran poder. Entonces iba a comenzar la lucha. Los enemigos de las tinieblas, iba a comenzar ya el camino hacia el Calvario. Se iban a dar cuenta que no era cualquiera, que era una persona extraordinaria. Se iba a dividir la comunidad. Jesús adelantó la hora para no decirle que no a su mamá, por el ruego que ella le estaba diciendo: mi hora. En el Evangelio hay una mujer cananea que acude a Jesús pidiendo la sanación de su hija que está gravemente enferma, y Jesús como que no le hace caso, ni la vuelve a ver, sigue predicando, y aquella mujer gritando, y los apóstoles le dicen: atiéndela porque viene haciendo mucha bulla, no por el dolor de la mujer, sino porque está haciendo mucha bulla, mucho desorden. Aquella mujer siguió insistiendo, hasta que al fin el Señor le dijo: mujer, qué grande es tu fe, que se haga lo que tú quieres. O sea, el Señor no era que no la quisiera ver, la tenía, y porque no quería para ella un simple milagro, quería algo más.
La mujer, mientras estaba oyendo, estaba permitiendo que su fe se agigantara. La fe viene como resultado de oír la palabra, dice la carta a los Romanos, que nos habla del mensaje de Cristo. Entonces, aquella mujer estaba creciendo en la fe hasta que Jesús le dice: mujer, qué grande es tu fe. A la Virgen María de entrada le dijo no. Y aquí lo bello es que la Virgen María no se da por vencida. No lo hace en una forma imponente, sino sencillamente les dice a los que están sirviendo: hagan lo que les diga. Y eso quiere decir, Él tiene una solución para ustedes. Yo no sé cuál es. Él tiene una solución. Hagan lo que Él les diga. Hermano, la falta de vino aquí significa también problemas, significa angustia, lo que puede pasar en cualquier hogar con respecto a la economía, la enfermedad, las malas relaciones entre esposo, esposa, padres e hijos. Pero para eso ahí está la Virgen Auxiliadora. San Bernardo, que era un gran devoto de la Virgen, decía: jamás se ha oído decir que ninguno de cuantos han acudido a ti haya sido abandonado. Esa era la experiencia que tenía San Bernardo. Ninguno de los que han acudido a ti ha sido abandonado. Y por eso tantos santuarios marianos a lo largo del mundo. No hay nación en donde no haya un santuario dedicado a la Virgen. ¿Por qué? Para recordar lo que ha hecho, para darle gracias. Las paredes están llenas de exvotos, la gente que da testimonio de que la Virgen tiene mucho poder en su oración. Dice la primera carta a Timoteo 2:5: solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Nosotros vemos aquí el caso. La Virgen María acude a su Hijo, tiene mucho poder, y Jesús es el gran mediador ante el Padre. Así lo presenta la carta a los Hebreos. Nosotros esto lo vemos muy claro. Ella tiene un poder muy grande. Santiago en su carta dice: la oración fervorosa del justo tiene mucho poder. Justo en la Biblia quiere decir santo. ¿Quién más santo que la Virgen María? Entonces, ¿qué poder el que tiene la Virgen María en su oración ante Jesús? Por eso nosotros lo vemos muy claramente en este pasaje del capítulo 2 de San Juan. Ahora, nosotros vulgarmente decimos: la Virgen María me hizo un milagro, Pablo hizo milagros, Pedro hizo milagro con el tuido del templo, Pablo resucitó a Eutico. Pero, estimados hermanos, el milagro solo lo puede hacer Dios. El milagro solo lo puede hacer Dios. Lo que sucede es que el santo es el que reza, su oración es tan poderosa y Dios hace el milagro. La Virgen, una oración poderosísima, y Jesús hace el milagro. Pedro se hinca junto a Dorcas, que está muerta, y su oración es poderosa. Jesús la resucita. Pedro no la podía resucitar. Nosotros vulgarmente decimos: San Antonio me hizo un milagro, San Juan Bosco me hizo un milagro. Es una forma vulgar de decir, pero ya sabemos que Dios, solo Dios puede hacer el milagro, y se sirve de instrumentos humanos, justos, santos, para llevar a cabo esos milagros. Ahora, la Virgen María no le sugiere nada al Señor. Nosotros tenemos la mala costumbre cuando pedimos que hasta le estamos sugiriendo algo al Señor, como que Él no supiera arreglar sus problemas. Señor, que ojalá que sea así. Hasta le decimos cómo debe hacer, cuando nosotros solo tenemos que hacer como la Virgen María: hagan lo que Él les diga. Que quería decir: yo no sé la solución, solo sé que Él tiene una solución para ustedes. Hagan lo que Él les diga. La misión de la Virgen María es eso: llevarnos a Jesús. ¿Para qué? Para que nosotros hagamos lo que Él diga. La Virgen María, cuando llegó el ángel y le explicó rápidamente qué significaba lo que a ella le correspondía de dar a luz solo por obra del Espíritu Santo, ella no entendió mucho. Pero ella dijo: hágase en mí según tu palabra. Yo soy la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Ahora, ella ya ha dicho: hágase. Ahora los demás le dicen: ahí está la solución del problema. Hagan lo que Él les diga. En este bello cuadro que pinta San Juan en su Evangelio de Caná de Galilea, al principio vemos nosotros dos planos.
En primer plano dice, había sido invitada María y también Jesús y los discípulos. Entonces parece que la protagonista sea la Virgen María, y ella es la que primero se da cuenta de que falta el vino, ella es la que acude corriendo a Jesús, ella es la que a todos les indica, hagan lo que les diga. Ella está en primer plano en ese momento. Pero, ¿qué es lo que hace la Virgen María? Llama a toda la gente para decirles, hagan lo que les diga. Como que dijera, yo no puedo hacer el milagro, solo Dios, hagan lo que les diga. No sé cuál es el camino, pero el camino de Él es el mejor, hagan lo que les diga. Entonces aquí está bien claro lo que es un milagro. San Antonio me hizo un milagro, quiere decir que yo le recé a San Antonio que me acompañara en la oración, y su oración fue tan poderosa que Jesús me hizo el milagro por medio de San Antonio. Esa es la clave de esto, y aquí está bien claro. En esos dos planos, entonces, primero aparece la Virgen María, parece que ella fuera la protagonista, pero no. Al momentito toda la gente está viendo a Jesús, porque el papel de la Virgen María es señalar a Jesús. Nuestra devoción a la Virgen María debe ser cristocéntrica. Quiere decir que Jesús está en el centro. La Virgen María no es para atraer las miradas hacia ella, sino para señalar a Jesús y decir, hagan lo que Él les diga. Y aquí viene la frase que nosotros hemos acuñado entre los católicos, a Jesús por María. Es decir, la misión de la Virgen María es llevarnos a Jesús. El famoso protestante fundador de una corriente clásica del pentecostalismo clásico entre los protestantes, llamado David du Plessis, cuando la Virgen comenzó a aparecerse en Medjugorje, él dijo, voy a ir a Medjugorje, a ver cómo esos católicos solo dicen que María, María, María. Y fue a Medjugorje, donde se está apareciendo la Virgen María, y después dio su testimonio. Dice que lo que oyó no era María, 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 sino Jesús, Jesús, Jesús. Las apariciones de la Virgen María en Medjugorje provocaron grandes conversiones. Uno de los que había estado ahí, el padre Emiliano Tardí, nos contaba que a altas horas de la noche en las calles los sacerdotes estaban confesando y ya no aguantaban de confesar tanta gente en las calles. La gente que quería confesarse. La Virgen María venía para decir, hagan lo que les diga, a provocar esas conversiones. Y entonces este protestante David du Plessis dijo, ya sé, ¿para qué le sirve María a los católicos? Para llevarlos a Jesús. Si eso era lo que decíamos nosotros siempre, a Jesús por María. Y dice aquí también que cuando Jesús hizo su primer milagro, manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en Él. San Juan a los milagros los llama señales, señales de la presencia de Dios, de la manifestación de Dios. Cuando San Juan, Santiago, Pedro, Andrés, Felipe, los primeros que el Señor había llamado, vieron aquello, entonces vieron que se manifestaba la gloria de Jesús y creyeron. Sirvió para que se aumentara su fe. Ellos estaban iniciando apenas, nunca le habían visto un milagro a Jesús, lo habían oído hablar, pero ahora ven aquello, creció su fe. La señal, el milagro nos ayuda para que crezca nuestra fe. Y aquí viene algo curioso. El que organizaba la fiesta le tocaba andar pasando, revisando todo, y de pronto dice, ¿qué se está pasando aquí? Primero se pone el vino mejor, y cuando ya han bebido, entonces se pone el peor. Y ahora pusieron uno mejor, cambiaron las reglas, el protocolo. No sabía que el vino era el vino de Jesús, es un vino mejor y abundantísimo. Había 100 litros de agua convertidos en 100 litros de vino, algo excesivo. Cuando llega Jesús las cosas no son a media, y todos decían, este es el vino mejor. Es que Jesús dijo, yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Y aquí está, abundancia. Él dijo, si alguno cree en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva. Esos ríos de agua viva significan una vida abundante. Donde está Jesús no hay mediocridad espiritual.
La mediocridad espiritual abunda mucho en las iglesias, abunda mucho. Los cristianos que se ritualizan, que se mecanizan y que no dan ese paso más. La Virgen María viene para señalarnos a Jesús, para que no nos quedemos en la mediocridad, sino que venga vida abundante también. No sé si ustedes han meditado seriamente que el primer milagro que Jesús hizo fue en favor de una familia que estaba en problemas, la familia de Caná de Galilea. 30 años tenía Jesús, no había hecho ningún milagro. Pero cuando su mamá llegó y le rogó que ayudara, él no pudo decir que no. Tuvo que adelantar su hora, hizo su primer milagro. Y qué bello, el primer milagro de Jesús en favor de una familia que tiene problemas. Por eso las familias se llevan a la Virgen María a su casa. El primero que se la llevó fue San Juan, el único que se había atrevido a estar junto a la cruz. Los demás estaban escondidos, negando a Jesús. San Juan se jugó el todo por el todo, porque ahí de por medio estaba el peligro de su vida, y él apareció ahí y estuvo junto a la cruz. Y él es el que nos dice que María estaba junto a la cruz, estaba ayudando a su hijo, animándolo, y ahí estaba San Juan también. Y por eso el Señor lo llamó y le dijo: hijo, he ahí a tu madre. Y dice, San Juan se la llevó a su casa. San Juan en el Evangelio es el ejemplo de lo que debe ser un discípulo. El discípulo cristiano es el que se lleva a la Virgen María como regalo a su casa. Él se la llevó y la estuvo observando. Y cuando muchos años después escribió su Evangelio, casi a los 90 años de él, entonces recordó estos acontecimientos, y esto nos está diciendo: familia que tiene a Jesús y a la Virgen María va a tener problemas, pero va a saber resolverlos. Donde están Jesús y la Virgen María, los problemas se resuelven más fácilmente. En los casamientos por lo general pasa así: vienen los novios, se lleva a cabo la ceremonia, termina, al final en la iglesia se llevan los regalos muy contentos, pero dejan el regalo principal, dejan a Jesús aquí y no se lo llevan. Ya cumplieron con la ceremonia, pero no se llevaron lo principal, y el domingo siguiente ya no van a misa. Solo llevaron a cabo la ceremonia porque así se acostumbra, pero resulta que dejaron el mejor regalo, y pobrecitos ellos, porque el problema de Caná de Galilea se repite en todos los hogares. ¿A quién no se le ha terminado el vino de la salud? ¿A quién no se le ha terminado el vino de la economía? ¿A quién no se le ha terminado el vino de la buena relación entre esposo y esposa, padres e hijos? ¿Quién no pasa apuros en la familia? Pero las familias que han invitado a Jesús y a la Virgen María, esos encuentran cómo solucionar el problema. Cuando la Virgen María fue a visitar a su prima Santa Isabel, la Virgen María iba embarazada, acababa de comenzar su embarazo, ya llevaba a Jesús. Era como una custodia ambulante. La custodia es donde nosotros colocamos la hostia consagrada para la adoración del pueblo. La Virgen María llevaba a Jesús como una custodia, y por eso, al nomás entrar en la casa de Santa Isabel, todo cambió. Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Su hijo, Juan Bautista, que estaba en el seno materno, comenzó a dar saltos de alegría. Y Isabel, contenta, comenzó a gritar de gozo. Hermano, la Virgen María, ¿dónde lleva? Lleva a Jesús. Lleva la bendición de Jesús. Lleva, la que está llena del Espíritu Santo, la posibilidad de que todos estén llenos también del Espíritu Santo. Y eso es muy bello. Cuando los apóstoles iban en una barquita con Jesús, vino una tormenta tremenda. Ellos, que eran pescadores profesionales, perdieron el control. Se ve que la tormenta era demasiado fuerte y comenzaron a hacer todo lo que sabían: los remos, los cables, las velas, y después vieron que Jesús estaba durmiendo, y de mala forma, dice San Marcos, le fueron a decir: maestro, ¿no te das cuenta que nos vamos a hundir? Imagínense, los discípulos ni siquiera lo llamaron Señor, lo rebajaron a maestro nada más y lo regañaron. ¿Por qué? Porque estaban tan nerviosos y tensos que se les olvidó que era su Señor. Jesús solo se levantó y con una palabra impuso silencio al mar, se calmó la tempestad.
Hermanos pobres, los hogares que cuando tienen problemas, cuando se les está terminando el vino de la economía, de la salud, de las buenas relaciones, esposo, esposa, padres e hijos, no llevan a Jesús en su barca. No hay quien calme esa tempestad, y son muchos los hogares. Cuando se viene la tormenta, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está la Virgen María? Ellos siempre deben estar adentro. Si no pasan esas situaciones, no hay que irlos a llamar, ya deben estar adentro. Y si están adentro, Jesús con una palabra puede calmar. Jesús basta que den una orden, llenen esas tinajas de agua, vayan a servir el vino. Y aquí os habrán dicho, si agua tenemos en abundancia, ¿para qué nos dice que llenemos de agua las tinajas? Pero cuando estaban sirviendo, según ellos, el agua, salía vino. Era el milagro de Jesús. Estimados hermanos, nosotros le damos gracias a Jesús, que como a San Juan nos dice, hijo, he ahí a tu madre. Y nosotros captamos, como San Juan, nos la llevamos a nuestra casa. Y cuando vengan problemas, ya sabemos, ella es la que nos lleva a Jesús. Ella nos va a decir, yo les arreglo todo. No, de ninguna manera. Ella únicamente puede decir, hagan lo que les diga. Él tiene la solución para ustedes. Hagan lo que les diga. Démosle gracias al Señor que nos dejó ese gran regalo de su Madre Santísima, y que no falten nunca en nuestra casa Jesús y la Virgen María, y entonces los problemas se van a terminar. Que así sea para todos nosotros. Amén.